Muy bien, empecemos por recordar cuál es el planteamiento del problema. En este caso tenemos la necesidad de ubicar 3 unidades de atención a clientes, los cuales pueden despachar a usuarios ubicados en 8 lugares diferentes. Entonces, tenemos disponible la tabla de demanda en solicitudes por mes de cada uno de esos usuarios. De otra parte, pues es claro que no es un problema de localización discreta, tenemos alternativas de localización predefinidas y se nos provee la tabla de costos de transporte desde los usuarios. Estos son costos unitarios desde los usuarios a cada una de las 5 posibles alternativas que están predefinidas. Otro de los elementos importantes es que se tiene 2 unidades de las que se van a localizar con capacidad de atención de 300 solicitudes por mes, y la tercera unidad puede cubrir una demanda de 200 solicitudes por mes. Adicionalmente se plantea la posibilidad de que se agrupen 2 unidades, es decir, se unan las capacidades de 2 unidades ubicándolas en la misma alternativa de localización. El problema obviamente es determinar cuál es la mejor ubicación para los 3 centros de atención. Bien, vamos entonces a GAMS, vamos a abrir la aplicación y creamos un nuevo archivo. Lo primero que tenemos que hacer es guardarlo. Vamos a buscar un sitio, una carpeta cualquiera, le damos un nombre, por ejemplo localización. Esto por si acaso se nos bloquea o se nos presenta algún problema en la ejecución, pues ya tener el archivo guardado. Entonces, como ustedes se imaginan, ya lo saben, el tema de la algoritmia depende del programador. Hay muchas formas de estructurarlo, hay muchas formas de hacerlo. GAMS, como muchas otras aplicaciones, tiene muchas formas para poder desarrollar cada una de las etapas del proceso de modelado. En este caso vamos a utilizar uno sencillo. Lo primero que voy a hacer es ponerle aquí un titulito: modelo de localización, y vamos a crear los índices para las variables o los parámetros más bien que vamos a utilizar. Entonces tenemos nuestra palabra reservada, aquí podemos usar tabulador, espaciador, no importa, y vamos a utilizar uno conjunto de índices para las posibles ubicaciones. Voy a dejarlo así, alternativas. Este texto aparece como parte del código, es un comentario, pero lo considera dentro de la ejecución. Entonces cuando me ejecuta y todos los elementos que tengan que ver con este conjunto y los va a mencionar así, los va a nombrar, los va a presentar en el display como alternativas. Y una forma sencilla de crear el set, el conjunto, es utilizando esta anotación. Puede ser un nombre, puede ser consecutivo numérico. Voy a usar un alfanumérico A de alternativas y desde el 1 hasta el 5 porque tenemos precisamente esas alternativas. Pues también se puede hacer separándolo con coma: A1, A2, A3, pero en este caso, como son varios, lo hacemos más rápidamente así, además porque son consecutivos. El siguiente conjunto sería para los clientes. Tenemos entonces para estos clientes o usuarios, llamémoslo usuarios para que quede todo coherente. Entonces vamos a crearlo, vamos a usar, es lo mismo, una estructura alfanumérica U desde el 1 hasta el 8. Tenemos 8 tipos de usuarios o 8 conjuntos de usuarios, y nos falta un índice para las alternativas, perdón, para las unidades a localizar. En este caso tenemos 3 instalaciones. Nos vamos a utilizar de 1 hasta 3 instalaciones. Lo siguiente sería empezar ya a introducir los parámetros. Igual, en muchas formas vamos a utilizar la primera, que es la entrada directa de los parámetros dentro del código. Después vemos otra opción que es la de traerse los parámetros desde Excel. Bueno, el primer parámetro sería, creémoslo como una tabla.
de costos, vamos a llamarle C, y los índices I, J. Pongámosle un nombre también, es exactamente el mismo comentario de antes, costos de transporte. Y bueno, hay varias formas. Aquí sería posible usar, por ejemplo, el tabulador para empezar a crear en la primera fila. Utilizamos las etiquetas de las columnas. Tenemos usuario 1, usuario 2, 3, 4, 5, hasta 8. Y empezamos aquí ya en la segunda fila con la primera conjunto de datos que corresponden a la alternativa 1. Usamos la misma etiqueta, usamos tabulador y empezamos a digitar los datos. Entonces tenemos aquí el conjunto de datos. Estos serían los costos correspondientes de la alternativa 1, desplazamiento, el costo de desplazamiento de cada una de las ubicaciones de los usuarios a la alternativa 2, perdón, a la alternativa 1, luego a la alternativa 2. Por supuesto, eso es un tanto engorroso, por eso más adelante vemos cómo traernos esto desde Excel. Lo hace mucho más rápido. Si ya tenemos esos datos allá, pues es más fácil, entonces más rápido el procesamiento. Hasta el último dato que corresponde al costo de desplazamiento desde el usuario ubicado en la localización 8 hasta la alternativa 5. Con esto ya tendríamos entonces la tabla de datos. Hagamos una pequeña prueba haciendo un display de los datos, a ver si están bien configurada la tabla. Vamos a darle un display, ¿sí? Y corremos por un momento el código. Vemos aquí que aparecen unos errores, dice que hay algún problema por ahí de variables. Vamos a revisar, aquí aparece ya la tabla, lo que hace es mostrarme lo que encontró en el código, pero obviamente que el display no genera un resultado favorable porque hay un error en la configuración de la tabla. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen las tablas con la alineación de los datos. Aquí lo que sucede es que hay algunos datos, por ejemplo este U1, el encabezado está fuera del dominio o del rango de donde están los datos de abajo, y puede suceder también con el U2 y con algunos de los otros. Entonces ese es un problemita que hay que hacerlo, hay que hacer con mucho cuidado el arreglo, tratando de que todo quede lo más alineado posible. No necesariamente tiene que ser perfectamente alineado, pero sí por lo menos que todos los datos estén dentro de un dominio específico en la columna. Vamos a borrarle un par aquí de espacios y corremos nuevamente para ver si ahora sí nos presenta los datos. Ahora sí corre perfecto. Vamos al display y ahí tenemos ahora sí el parámetro C, costos de transporte, como un parámetro formal y un parámetro ya configurado dentro del código. Muy bien, el siguiente parámetro que vamos a incluir corresponde a la demanda de cada uno de los usuarios. Entonces lo definimos como parámetro. Vamos a llamarle, como lo hemos denominado en la sintaxis que hemos usado en la presentación, B, y corresponde al índice J. Entonces ubicamos los datos de cada uno de los usuarios. El primer usuario, conjunto de usuarios, tiene una demanda de 150 solicitudes. El segundo grupo de usuarios tiene una demanda de 110. El tercero, una demanda de 70. Y el último conjunto de usuarios, U8, con una demanda de 60 solicitudes por mes. Cerramos punto y coma para cerrar la definición de parámetros y vamos con el último parámetro, que es el que corresponde a las capacidades que se definen para cada una de las instalaciones que se necesita ubicar. Entonces tenemos la instalación 1, que puede atender 300 solicitudes, la instalación 2
con una capacidad proyectada de 300 solicitudes, y la tercera instalación con una capacidad de 200 solicitudes. Cerramos punto y coma, y luego lo que hacemos es definir las variables. En este caso las variables serían la función objetivo, la que va a definir qué demanda atiende cada una de las instalaciones cuando sean ubicadas. Vamos a llamar X, y los índices J, y Y, que es una variable binaria para la asignación, es la que me permite definir si se instala o se ubica una instalación en un sitio o no se ubica. Hay que definir las variables positivas. X nos permita valores negativos, o si no la función objetivo no nos va a dar los valores coherentes, y la Y, que es una binaria, binary variables, entonces, que es la que corresponde a la asignación, asignar o no asignar, 0 o 1. Enseguida definimos las ecuaciones. Tenemos las ecuaciones corresponden a la función objetivo. Aquí ponemos un comentario, pues es parte como del parámetro de la definición, pero su función es muy parecida a la de un comentario. No le ponemos tilde para evitar problemas de pronto de sintaxis. La otra función es la de capacidad, que se da para todos los valores de i, y es la que nos permite definir la restricción de capacidad, no superar la capacidad instalada en cada uno de los sitios donde se instala. La otra, que es la de demanda, una restricción, como lo hemos mencionado, de tipo estratégico. La de capacidad es de tipo técnico, y la idea de esta demanda es para definir la ecuación que nos permite restringir el hecho de que se debe atender toda la demanda de los usuarios. Una restricción de tipo técnico también, lo voy a llamar clonar, que impida, que no permita que los resultados se ubiquen una instalación en más de una alternativa, no tendría sentido. Y la de fraccionar, también considerada, podríamos considerarla estratégica, que no me vaya a dividir la capacidad. Estamos hablando aquí, no, ubicar, listo, perfecto. Bueno, esta de fraccionar es no dividir la capacidad o no asignar más de una localización a más de un sitio, a un solo sitio, perdón, más de una localización a un solo sitio. Recordemos que en este problema esa restricción hay que configurarla bien, porque se dice que es posible que dos instalaciones se unan. Es posible que en los resultados se defina una sola localización para dos de las instalaciones, es decir, unir la capacidad de dos instalaciones. Bien, ya le dimos nombres a las ecuaciones, ahora vamos a definirlas como tal. Entonces tenemos la función objetivo, entonces la hemos denominado FO, y establecemos que es igual a la sumatoria en IJ, tenemos los dos índices de la matriz de costos. Vamos a ponerle minúscula para que se vea bien dentro de toda la estructura que hemos definido, pues que exista coherencia. El costo IJ por lo que se despache o lo que se atienda desde cada ubicación de usuarios en cada una de las alternativas. Con eso tendríamos ya definida nuestra primera función, que es la función objetivo. La siguiente sería la de capacidad sobre
todas las alternativas de localización sería la suma. Los clientes, esta es la que nos permite establecer que no se despache más de lo que se ha instalado en cada una de las capacidades hacia los clientes. De lo que se despacha, IJ debe ser menor o igual a lo que se instala como capacidad. Lo que se instala como capacidad, una de las alternativas, corresponde a la cantidad de alternativas usadas, la cantidad de instalaciones que se han ubicado en la alternativa, y eso me lo da la binaria multiplicado por la capacidad de esa instalación, que es la que hemos definido como A sub K. Listo, tenemos la de capacidad. Vamos a corregir por acá un par de detallitos. Entonces, una coma. La siguiente vendría siendo la de demanda sobre todos los clientes, y esto lo que nos permite es garantizar que todo lo que se despacha desde todas las alternativas de localización debe ser mayor o igual a la demanda de cada uno de los clientes. Eso lo hemos definido como B, y en este caso para los clientes que es J. Luego la que no nos permita clonar sería todo lo que vamos a hacer la suma sobre K, las alternativas asignadas a las instalaciones, es la binaria, que no me permita definir más de una alternativa para la misma instalación, es decir, que no me permita decir que una instalación debe quedar en más de una alternativa. Bien, aquí voy a hacer una pequeña corrección, porque el clonar tiene que haber tantas ecuaciones como instalaciones voy a ubicar, y eso se da sobre las K realmente, porque son las instalaciones, y la sumatoria es sobre las alternativas cuyo índice es I. Esa es realmente la de clonar. Nos quedaría faltando la de fraccionar, y también voy a hacer una pequeña corrección, porque realmente no es fraccionar sino combinar, y es la que corresponde precisamente sobre las I. También tengo que corregir el índice, porque es la que me permite o me garantiza que no ubique más de una instalación o de n instalaciones, no importa el número, eso se define en la restricción, en la misma ubicación. En este caso vamos a ponerlo acá, combinar. Esta sería sobre las y la sumatoria de sobre las K de la binaria. Y recordemos que nuestro problema dice que puede ubicar, combinar hasta dos. Entonces aquí no sería uno, sino que indicamos la posibilidad de que dos instalaciones queden ubicadas en el mismo sitio. Bien, no hay que olvidar los puntitos de asignación para que pueda identificar adecuadamente la construcción de esas ecuaciones. Que nos queda solamente definir la parte final, que es el modelo, darle un nombre, vamos a llamarlo localiza, y decimos que todo el código es el modelo, tiene que correr todo el código para el modelo. Que no lo resuelva
utilizando MIP, son las siglas en inglés de programación entera mixta, minimizando lo que definimos como función objetivo, y vamos a pedirle un display de las variables. En este caso tenemos la X. Aquí tenemos que hacer algo y es agregarle un parámetro al display, porque como la X es una matriz, una variable de salida, tiene que ser un loop, una especie de bucle para que lo genere y lo muestre como una matriz. Entonces aquí es punto, esto es una L minúscula, voy a poner así en minúscula, y Y también. Listo, guardamos, vamos a correr a ver si encontramos algunos errores por ahí. Entonces ejecutamos, tenemos aquí un error en un símbolo y un paréntesis, vamos a ir a ver. Efectivamente aquí tengo F sub 0, F O minúscula y aquí F0, vamos a ponerle aquí O minúscula y un paréntesis que debe ser este. Listo, salvamos, volvemos a correr y listo. Ahí tenemos nuestro modelo y por aquí tenemos el display. Vamos a ver qué resultado nos dio. Vamos primero a ver qué asignación hizo la Y. Dice que la instalación 1 se queda en la alternativa 2, la instalación 2 en la alternativa 3 y la instalación 3 en la alternativa 4. Aquí tenemos la X. Dice que desde la alternativa 2 atende 90.000 usuarios que están ubicados en la localización de usuarios 2, 115 de 5 y 70 de 7. La alternativa 3, donde se instaló otra de las centros de atención, atiende 20 de U2, 70 de U3, 115 de U4, 95 de U6 y la alternativa 4, ahí se ubica la otra unidad de atención, atiende 170 de U1 y 30 de U8. Entonces la alternativa, como podemos ver, 4, en la alternativa 4 se ubicó la instalación que tiene capacidad de 200 solicitudes por mes, y las de 300 se ubicó una en la alternativa 2 y la otra en la alternativa 3. Bien, de esta manera pues tenemos ya un modelo completo utilizando programación entera mixta en GAMS. Bueno, cuando tenemos muchos datos y los tenemos en un archivo de Excel, pues hay una forma muy sencilla, simplemente traernos esos datos directamente de la hoja electrónica. Para eso previamente creé una carpeta, voy a crearla en el directorio de escritorio y voy a dejar ahí el archivo de datos en GAMS. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos a crear un nuevo documento, voy a empezar de cero solamente para probar la traída de datos y lo voy a salvar de una vez en la misma carpeta donde está el archivo de Excel. Entonces le damos salvar como, buscamos en el escritorio, aquí lo tenemos y le damos un nombre, vamos a llamarlo localizar y le damos guardar. Empecemos por definir un título, entrar datos de Excel y definimos entonces el conjunto de índices. Voy a tomar A como conjunto de índices para las alternativas y U para los usuarios. Entonces estos van desde U1 hasta U8 y cerramos. Creamos el parámetro, vamos a hacer un ejemplo sencillo con la matriz de costos solamente y después hacemos otro en el que nos traemos todos los datos de una
en un solo comando. Entonces aquí vamos a tener el parámetro costos a u y nos traemos entonces la sentencia, comando g, la librería es g de w. Por defecto siempre va a ir a una carpeta que es la carpeta de usuario, donde se ubican todos los archivos de GAMS. La encontramos en documentos, GAMS.dir, y esta que es la de los proyectos. Pero en este caso, como la tengo es en el escritorio, entonces voy a hacer referencia a esa carpeta. Entonces me llevo toda la ruta de acceso y el nombre del archivo, XLS. Voy a ponerle un trace para que me muestre información cuando ejecute el comando. Me muestra información, puede ser 0 significa que no me muestre nada, simplemente ejecute el comando y me devuelva al código o a la lista cuando le he pedido display, y 4 es que me muestre la mayor cantidad de información en la ejecución del comando. Vamos a guardar esto en el parámetro perdón, parámetro C. El rango va a ser la hoja costos y A1 hasta, podría dejar solamente A1 y ponerle acá para decirle que hay un encabezado en filas y columnas, en filas 1 y en columnas 1, para que entienda que ahí están los encabezados. La primera columna corresponde a los encabezados de filas o etiquetas, y la primera fila a las etiquetas de columna. Leemos el archivo, sería gdx, entrada, el archivo por defecto es el mismo nombre del archivo de Excel, entonces queda datos pero con extensión gdx. Le decimos que cargue C, parámetro, y cerramos el comando. Perfecto, vamos a hacer un display del parámetro a ver si lo carga bien. Revisamos aquí, por acá, tenemos que corregir por acá. Vamos a ver, esto está bien, aquí tengo una cosa mal y vamos a ver si funciona. Entonces corremos y ahí está. Toda esta información que sale acá es precisamente porque le di aquí como parámetro en el trace 4, por eso sale toda esta información. Si no quiero que al ejecutar salga toda esta información, entonces le pongo trace igual a 0. Vamos aquí a la lista en el display y ahí lo tenemos. Vamos a hacer una operacióncita para ver si los datos están correctos. Vamos a decirle que la matriz, la misma matriz que tenemos ahí, vamos a modificarla. Vamos a hacer una operación pequeña. Vamos a multiplicar por 2 y le damos display nuevamente a ver qué nos presenta. Listo, ejecutamos y aquí tenemos el display. Entonces la primera debe ser los datos originales, 1000, 600, 800, y la segunda pues lo anterior por 2, 1200, 1600, 400. Perfecto. Bueno, cuando tenemos varios conjuntos de datos en una hoja electrónica, un archivo de Excel, pues es más sencillo crear primero la base de rangos y parámetros
del comando de gdx. En este caso pues vamos a crear una lista en el que un archivo tipo texto se nos guarden las referencias de los datos tal como están organizados en el Excel. Entonces oneco, vamos a darle como nombre tabla y vamos a crearlo, parámetro igual a c, y el rango en este caso sería la tabla costos, la hoja electrónica del libro datos, costos A1, y ponemos los encabezados de fila y columna, y el otro parámetro que tenemos ahí dentro de los datos es el de la demanda. Entonces aquí cambiamos el rango, es la misma, perdón, es otra hoja que la de demanda, y a partir de la celda A2 con una de encabezados para las filas. Bien, cerramos entonces eco, y ahora llamamos el gdx la ruta de acceso completa de nuestro archivo datos. Recordemos que la tengo en el escritorio. Le decimos que toda la estructura de datos está en la tabla txt, que nos muestra información de salida cuando termine el comando. Vamos a leer los datos, entonces a cargarlos. GDX, y el archivo GDX que tiene el mismo nombre del origen, que es el Excel. Cargamos los dos parámetros, cerramos el comando y despidamos un display. Revisamos por algún errorcito por acá, no veo nada, entonces vamos a correrlo y ahí está mostrándonos todo el proceso. Finalmente aquí tenemos el display, tenemos la demanda y tenemos la matriz de costos. Ya lo demás es hacer lo mismo, utilizar esto de ahí en adelante en el resto del código de acuerdo al modelo como lo habíamos configurado en la primera versión.